Empezamos ya, creo que veo gente conectada ya. José, empezamos, ¿no? De una vez mejor. Sí, en honor al tiempo yo creo que empezar. Ya. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, damos la bienvenida al webinar de Topics. Esta es la edición del mes de noviembre. Vamos a analizar nuestros topics del mes. Así también vamos a ver qué riesgos se enfrentan hoy día los bonos corporativos colombianos y es dónde estamos viendo oportunidades bajo el actual contexto político. Contamos con la participación de Josefina Valdivia, es la VP de Renta Fija Internacional de Research. Está también Cintia Huacha, asociado senior de Research, y Sandra Loyola, asociado senior de Research. Finalmente, les habla Ángela Zapata, quien está del lado de SAPES, y voy a compartirles también un poco del color de flujos, además del equipo que les va a comentar más del tema de crédito. Empezamos. Gracias. Gracias, Ángela, y muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, partir un poco revisando lo que ha sido el desempeño de la clase de activo en lo que fue octubre y también qué ha pasado en los primeros días de de noviembre. Bueno, la verdad es que los mercados de renta fija en octubre se mantuvieron con volátiles, en línea con lo que hemos visto este año. En octubre el principal factor detrás de la volatilidad fue con los movimientos de la tasa base. En línea con un mercado que continuó tratando de descifrar cuál va a ser la postura política de política monetaria de la Fed hacia adelante. Durante octubre la Fed también realizó su cuarta subida consecutiva de 75 puntos básicos, bastante en línea con las expectativas, pero con un discurso por parte de Powell que se mantuvo bien firme en el fondo en su compromiso contra la lucha de la inflación. Eso llevó a que los mercados de renta fija siguieran en terreno negativo durante octubre, con el CEMBI LATAM mostrando un retorno moderado, pero de todas maneras negativo de un menos 0,4%. La verdad, bueno, sobre todo considerar que durante el mes, como les decía, la tasa base tuvo una subida muy, muy fuerte y llegó a niveles de sobre el 4,3%, que estamos hablando de los niveles más altos para el Tesoro a 10 años, desde el año 2008. Pero esta historia cambió de manera muy radical en la última semana, cuando se conoció el dato de inflación de octubre en Estados Unidos, que sorprendió a la baja, lo que generó un fuerte apetito por riesgo ante las potenciales expectativas de un cambio en el rumbo de la política monetaria de la Fed. Considerando que este dato, en el fondo, esta sorpresa en el dato de inflación, podría indicar que ya vimos el pic de la inflación y que la Fed, en el fondo, podría ajustar la política monetaria hacia adelante. En línea con esto, el Tesoro, que como les mencionaba había llegado a sus niveles más altos desde el 2008, mostró una de las caídas más fuertes en lo que va del año en un periodo de una semana, llegando a niveles por debajo del 4%, que son bastante similares a los niveles que estábamos viendo en septiembre. La gran pregunta obviamente es qué pasa hacia adelante y si este dato de inflación señala que el ciclo de normalización de la Fed podría estar más cerca de terminar o no. Hay que considerar que la Fed ha sido bien clara en su discurso que un dato de inflación no es suficiente, pero obviamente el mercado tomó este dato como algo muy positivo y que podría marcar el principio un poco del fin de lo que hemos vivido este año respecto a la inflación. Eso fue un poco lo que vimos bueno, y comentar que luego del menos 0,4% de rentabilidad que tuvimos en octubre, en lo que va de noviembre, el CEMBI LATAM ya ha rentado más de un 3%. Eso es una de las mejores rentabilidades mensuales que hemos visto este año y hay que considerar que solo estamos a mediados de noviembre y un poco muestra este fuerte cambio en el sentimiento de mercado luego de este dato de inflación. Yendo a la siguiente diapositiva, para revisar un poco lo que ha sido la liquidez, la verdad es que bueno, la liquidez en general se ha mantenido muy, muy débil. En todo el año hemos visto fuertes salidas de flujo.
Durante octubre esto se moderó algo y de hecho vimos un flujo ligeramente positivo a la renta fija. Pero y durante noviembre hemos visto algo más de entradas de flujo, que en línea con lo que les comentaba anteriormente, con este mejor mood, pero de todas maneras la liquidez se sigue manteniendo bien débil en los mercados. Esto también se ha reflejado de manera importante en el mercado primario, que la verdad ha estado bastante muerto en los últimos meses. Durante octubre la única emisión que tuvimos por el lado corporativo fueron los nuevos bonos de LATAM Airlines, eh, que un poco era una necesidad de salir a emitir para poder salir del Chapter 11, pero no hemos visto ni mucho apetito por los corporativos de salir a emitir. Estamos casi terminando el año y la verdad es que es muy probable, con los datos que tenemos hasta hoy día, es que el 2022 sea el año con menores niveles, menor oferta anual de nuevas emisiones desde el año 2008. Las nuevas emisiones de este año en la TAM han alcanzado solo 30 billion versus los 75 billion que vimos el año pasado, o sea, menos de la mitad. Y la verdad es que, como se ve en el gráfico de abajo, claramente uno de los peores años en términos de nuevas emisiones eh, en la historia un poco de este siglo. Y aquí los dejo con Ángela, que nos va a comentar un poco más desde la perspectiva de sales, cómo han visto los flujos y dónde han visto mayor demanda. Gracias, José. Sí, de hecho, como comentaba Josefina, en temas de flujos, bueno, el mes lo empezamos un poco débil, en general con todos los activos algo movidos. Veíamos que el mercado estaba esperando cuál es la postura que iba a tomar la Fed. No parecía aún haber indicios de que la inflación realmente se estaba curvando, que estaba cediendo. Sin embargo, creo que el dato de la semana pasada del CPI dio un giro a la mayoría de los papeles donde vimos una subida de 1.5 hasta 3 puntos en precio. Como comenta José, si bien no es que ya, o por decir, una golondrina no hace el verano, creo que el mercado se ha adelantado mucho y en general los inversionistas están bastante optimistas sobre cuál sería el comportamiento, o mejor dicho, cuál sería la postura más suave, digamos, de la Fed en cuanto a subir las tasas a un ritmo mucho más rápido, ¿no? Entonces, además de esta subida que vimos entre 1,5 y 3 puntos en precio de la mayoría de papeles, también vimos a los spreads comprimiéndose alrededor de 30 básicos en promedio. En cuanto a qué es lo que vimos en cada sector, bueno, vimos especialmente two-way en Basic Materials, especialmente en ISO 31, en toda la parte larga de Sauder, ¿no? Y en Utilities, que creo que es un sector que ha estado bastante demandado. Vimos demanda de Finipe 27, este papel puntualmente está bastante offerless en el mercado. Recién en los últimos días hemos visto algo de oferta que ha salido allí. En cuanto a Oracem 27, bueno, ahora que se llama Orsape 27 e Inkene, también hemos visto Two-Way. Y más por el lado de consumo, hemos visto demanda de Smith del 28 y algo de oferta de los shopping malls al 2028. También hemos visto Camposol 27 un tanto ofrecido. De hecho, este último papel está transando a niveles bastante abiertos, ¿no? Y en financieros peruanos también hemos visto demanda por papeles cortos, principalmente los BCP 23, los BIMP 23 y los BIMP 29. Igual, creo que hay mucho más preferencia ahorita por papeles senior, más que subordinados o incluso algunos papeles como COFIDE 29, que también hemos visto hoy día, especialmente algo de venta. Por otro lado, bueno, Colombia está two-way en financieros, ¿no? Algo de oferta en papeles como, por ejemplo, Aval 30, y continúa también la demanda de papeles defensivos, tales así como Promigas 29, GEP 30, Ocensa 27 y algo de oferta en empresas públicas de Medellín al 29. Ya para ir cerrando la idea, bueno, en Chile también hemos visto demanda de corporativos chilenos, especialmente, por ejemplo, en Intel 32, Colbún 30, y creo que el que continúa bastante demandado en los últimos días es Antofagasta 30. También demanda algunos papeles cortos por algunas AGFs chilenas y algunos clientes de fondos locales, y algo de oferta en el belly de CEDEL. Mientras que por el lado de consumo, sí vimos two-way en la curva de Falabella,
algo de compra de los 32, pero también salió luego venta tras los resultados débiles que salieron, ¿no? Eso es lo que hemos visto por el lado de flujos. Gracias, José. Gracias, Ángela. Bueno, siguiendo un poco con el desempeño, en términos relativos, la verdad es que los spreads del LATAM se mantuvieron relativamente estables durante octubre y ahora en línea con el mejor mood hemos visto algo de compresión de spread durante noviembre. Versus el resto de los activos de renta fija, hemos visto un mejor desempeño del CENVI LATAM versus el resto de mercados emergentes. Pero el desempeño ha sido bastante más débil de lo que hemos visto en el high yield en Estados Unidos. La verdad es que creemos que si miramos lo que va del año, en general el S&P Latam ha tenido un mejor comportamiento que el high yield americano, pero en los últimos meses el high yield americano ha mostrado un rally bastante más fuerte de lo que hemos visto en Latam, y creemos que eso podría empezar o sea, una vez que el rally en el high yield americano ya se ha dado, creemos que podría empezar a dar impulso por el lado de los mercados emergentes, considerando que por temas de liquidez, a veces cuando hay estos movimientos fuertes de rally en cortos periodos de tiempo, a veces el S&P Latam toma un poco más de tiempo en hacer el catch-up, y dado que ya se está viendo más atractivo versus el high yield americano, podría también ayudar un poco a dar más soporte al momentum que estamos viendo en términos de demanda. Si miramos por país, la verdad es que durante octubre Brasil fue el país con mejor desempeño, mientras que Colombia, sobre todo las primeras 3 semanas de octubre, tuvo un sell-off muy, muy marcado. Pero un poco se ha dado vuelta la historia ya para fines de octubre y principios de noviembre. Hemos visto a Colombia recuperándose bastante, todavía se encuentra muy descontado, pero recuperándose bastante de los picos que tuvo más o menos alrededor de la tercera semana de octubre, mientras que Brasil ha estado sufriendo algo más, no sufriendo porque en realidad en general en la región ha estado con demanda, pero un poco la guiado del momentum en el fondo del mejor sentimiento, en línea con mayores preocupaciones respecto al marco fiscal, por en el fondo la política que está impulsando el nuevo gobierno de Lula para hacer enmiendas a nivel constitucional que le permitan aumentar los gastos más allá del tope que hay hoy día. Y eso también ha impactado un poco las valorizaciones en Brasil, pero más un tema de lagging, más que realmente un menor desempeño. Por último, para terminar un poco con la parte de mercado, queríamos comentarles qué estamos viendo hacia adelante en la próxima diapositiva en términos de estrategia. La verdad es que creemos que en general con este dato de inflación el mercado va a seguir probablemente positivo en el corto plazo. De todas maneras, un viento a favor importante para los activos de renta fija. Pero como comentábamos antes, como decía Ángela, un dato no es necesariamente suficiente para realmente que veamos a la Fed cambiando su discurso. Y en ese sentido no descartamos que la volatilidad siga fuerte en los próximos meses. Pero de todas maneras, considerando los niveles de tasas absolutas que estamos viendo hoy día en la renta fija, la verdad es que siempre en nuestras conversaciones con inversionistas siempre teníamos la sensación de que estaban todos por decirlo de alguna manera, con la mano lista para apretar el botón, para entrar a los mercados emergentes y a la renta fija en específico, porque las tasas estaban muy atractivas, pero con los niveles de incertidumbre respecto a la política monetaria y a la inflación y obviamente a la recesión, nadie quería ser el primero al final del día en empezar con la compra. Pero bueno, con esta dato de inflación obviamente ya estamos viendo a la gente dispuesta a tomar un poco más de posiciones y creemos que eso va a seguir dando impulso. Al menos en el corto plazo, mientras no tengamos otros datos de inflación que puedan llevar un poco la historia hacia un lado distinto. Hay un factor técnico que también creemos que está ayudando. Había mucho real money también que estaba corto, el benchmark, y muchos, dado este mejor momento, tienen que cerrar corto y con una liquidez que está bastante acotada, eso también está dando soporte a los precios y puede seguir dando soporte en el corto plazo.
A esto se suma lo que les comentaba anteriormente, un mercado primario que está muy seco, e incluso con este rally que hemos visto, no hemos visto mucho mayor apetito, y eso también da un soporte importante al mercado secundario. Así que la verdad es que creemos que de todas maneras el momentum podría seguir, pero como les decimos, creemos que hay que mantener la cautela, que la historia no ha terminado por el lado de la inflación y la política monetaria de la Fed, y que la volatilidad en el fondo podría seguir presente en los mercados. Por último, pensando un poco en el posicionamiento, la verdad es que seguimos bastante cautos en términos de los sectores a los que estamos apuntando. Creemos que el riesgo de recesión sigue latente y en ese sentido preferimos apostar por sectores más defensivos. Y en aquellos casos en que estamos optando por compañías de sectores algo más cíclicos, estamos haciéndolo a través de compañías donde vemos balances muy fuertes y triggers claros que van a permitir que las compañías mejoren su balance hacia adelante o al menos lo mantengan estable. Pero la verdad es que con las tasas donde están y dados los niveles de incertidumbre, creemos que no es el momento de tomar riesgo de créditos elevados y que una forma de jugar un poco a este momentum es idealmente hacerlo a través de bonos más investment grade y en el segmento high yield en compañías más defensivas en términos de industria. En términos de duración, obviamente con esta alta inflación da espacio para empezar a ir aumentando la duración, pero creemos que de todas maneras no es el momento tampoco de hacer un all-in, por decirlo así, considerando, como les digo, que la volatilidad todavía podría mantenerse en el corto plazo. Siguiendo un poco con el tema especial que preparamos para este mes, la verdad es que quisimos mirar con más detenimiento lo que ha pasado un poco en el mercado colombiano en los últimos meses, luego del cambio de gobierno, y sobre todo, bueno, luego del sell-off fuerte que vimos en octubre, que ha estado un poco asociado a lo que ha estado viniendo haciendo el gobierno de Petro desde que se inició su gobierno hace ya 100 días. Como comentaba antes, bueno, los bonos, tanto los bonos, los spread corporativos en Colombia, como los bonos soberanos y los CDS, alcanzaron niveles peaks muy altos, más o menos hacia la tercera semana de octubre, con un sell-off bastante fuerte que eh, en parte correspondía a un menor apetito por riesgo en general en los mercados que vimos durante octubre, pero obviamente se vio exacerbado por el mayor ruido político que estábamos viendo en el país. Desde esos peaks, que como lo vemos ahí, fue, como les decía, la tercera semana de octubre, donde los spreads llegaron a niveles de más de 600 puntos básicos para los corporativos, lo mismo con los bonos soberanos y los CIES, como vemos en los gráficos de abajo. Hemos visto una recuperación importante, pero Colombia, si miramos en lo que va del año, sigue transando bastante por encima de donde estaba a fines del año pasado. Que obviamente sí, que es reflejo de este mayor riesgo político que está viviendo el país en este minuto. Que es importante también destacar que a pesar de la fuerte recuperación que han tenido los soberanos, los CDS, estos siguen transando por encima de Brasil, que es un país que tiene 2 notches por debajo de Colombia, y incluso el bono soberano colombiano está transando por encima de Costa Rica, que es un país que está 4 notches por debajo de Colombia. O sea, a pesar de la fuerte recuperación, todavía vemos un mercado que está bastante negativo y que está descontando rebajas de clasificación al soberano colombiano en el corto o mediano plazo. En la siguiente diapositiva quería mostrarles un poco qué hemos visto en otros casos de transiciones políticas hacia la izquierda recientemente. La verdad es que hemos visto cambios políticos, todos lo sabemos, con una región que se ha movido fuertemente hacia la izquierda, y obviamente eso ha generado volatilidades en los activos financieros y específicamente en los activos de renta fija, que son los que estamos mirando hoy día. Pero también hemos visto que en muchos de estos casos los spreads o las tasas locales y de los bonos internacionales se han recuperado,
una vez que los inversionistas se han ido dando cuenta que las instituciones en general son lo suficientemente fuertes para evitar cambios muy radicales. Obviamente el caso más, más reciente y que todos vivimos fue el caso de Perú, donde luego de la elección de Castillo como presidente, vimos al país con una ampliación de spread en los activos corporativos peruanos en casi 100, más de 100 puntos básicos, esto en términos relativos al CENBI. Y si miramos el gráfico abajo a la izquierda, podemos ver claramente que Perú se demoró casi un año en volver a los niveles que transaba antes de Castillo en términos relativos. Este gráfico muestra un poco el T0 varía según dónde se dio el cambio político en cada uno de los países. En el caso de Perú, la elección de Castillo; en el caso de Colombia, la elección de Petro; en el caso de Chile, la elección de Boric. Si vemos cómo a Perú le costó casi un año volver a sus niveles anteriores al cambio de gobierno, y vemos cómo Colombia, a pesar de que se ha recuperado bastante, todavía los spreads están transando por encima de los niveles que estaban en términos relativos a la elección de Petro. Pero ¿qué ha sido clave? ¿Qué fue clave en Perú y que también quizás fue clave en Chile luego de los cambios de gobierno para que los spreads volvieran a niveles más normales, por decirlo de una forma? La verdad es que en el caso de Perú fue clave una moderación del gobierno que se dio un poco cuando vimos la salida del primer ministro, que era bastante radical, y también fue muy importante un congreso que ha puesto una posición muy fuerte al gobierno de Castillo. A su vez se suma a esto una aprobación por parte de la opinión pública que se ha ido deteriorando de manera importante y hoy día se encuentra en niveles bastante bajos. A esto, obviamente, yo creo que lo más relevante de todo en el caso de Perú ha sido una falta de ejecución impresionante por parte del gobierno peruano, que ha llevado al final del día que los inversionistas se sientan tranquilos de que las reformas radicales que se propusieron en los primeros meses de gobierno tienen una muy baja probabilidad de ocurrir al final del día. ¿Cuál es la situación en Colombia? Hemos visto una descompresión importante de la prima por riesgo, como les digo, en las últimas semanas, pero todavía vemos a un Colombia, si consideramos el rating del país, transando todavía a niveles bastante atractivos, considerando que el país todavía es un doble de más, que no hay negative outlooks todavía en el horizonte, o sea, todavía presente. Entonces, muy corto plazo, el rating quizás soberano no debería verse afectado. Pero ¿cuáles creemos que son factores que podrían un poco ralentizar o finalmente que ni siquiera se dé, que terminemos viendo unos spreads normalizándose como vimos en el caso peruano? Primero que nada, bueno, señales de moderación, como les comentaba, en el caso de Perú, Chile fueron muy relevantes. En el caso del gobierno colombiano, a pesar de que ha habido moderación en las últimas semanas, todavía vemos un gobierno dando señales contradictorias, con un ministro Ocampo, en el fondo, siendo muy claro en sus mensajes, bastante más pro mercado, hablando del tema de los contratos de explotación, que todavía no se ha tomado una decisión, que podrían estarse revisando, un fuerte compromiso con la regla fiscal, con que no va a haber control de cambio, pero al mismo tiempo un gobierno, el resto del gabinete a veces dando señales que son contradictorias, y yo creo que mientras el mercado no tenga la certeza de que el mensaje del ministro Campo es el mensaje del todo el gobierno, probablemente no vamos a ver una descompresión en esta prima por riesgo más allá de los que vemos hoy día. Que hay otro factor que también es relevante, que a diferencia del gobierno peruano, el gobierno de Petro en un plazo bastante corto, de solo 100 días, ha logrado avances bastante importantes, que un poco reflejan que es un gobierno que tiene un capital político relevante y fuerte poder de negociación, y eso podría permitirle seguir adelante con reformas que se plantearon durante la campaña. ¿Cuáles son algunos de estos avances? Probablemente todos los conocen, pero la reforma tributaria, que ya está a pocas semanas de terminar de salir del Congreso,
también el acuerdo que se llegó con las empresas de energía, las empresas eléctricas para reducir las tarifas, también el acuerdo que se llegó con los agricultores para ventas de tierra. La verdad es que avances que son bastante relevantes y, como les digo, recalcan un poco el capital político y el poder de negociación que tiene este gobierno. A esto se suma también un gobierno que mantiene niveles de popularidad bastante altos, a pesar de que desde su elección los niveles de aprobación de Petro han ido bajando. Todavía se encuentran en niveles cercanos al 50%. Es cierto que la mitad del país lo rechaza, pero son niveles de aprobación bastante más altos de los que vemos en el resto de los gobiernos de la región. Bueno, y a todo esto se suma el alto beta que tiene hoy día Colombia, considerando sus importantes déficits gemelos, que obviamente los pone en una posición bastante en una posición que los deja mucho más abiertos a las volatilidades de los mercados externos, y un poco también es lo que hemos visto en las últimas semanas con un mayor sentimiento, con un mayor apetito por riesgo en los mercados, que han ayudado bastante a Colombia. Obviamente venía de niveles muy descontados, pero no se puede descartar que en un escenario donde el apetito por riesgo cambie de dirección, Colombia vuelva a sufrir algo de sell-off. Obviamente va a depender cómo va evolucionando el factor político al mismo tiempo de lo que va pasando a nivel externo. Entonces, como les digo, la verdad es que creemos que esta normalización en los niveles de spread, tanto a nivel corporativo como soberano, podrían tomar bastante tiempo. Va a requerir un gobierno que se modere de manera relevante, y la verdad es que probablemente mientras no se tenga claridad con las reformas que se vienen hacia adelante, reformas de pensiones y laboral, el mercado va a mantenerse algo cauto, considerando que todas estas reformas podrían tener una implicancia importante en las cuentas fiscales colombianas, que son las que podrían terminar llevando al final del día a bajas de clasificación que hoy día están algo ya apreciadas en los activos financieros colombianos. Bueno, siguiendo la siguiente diapositiva, quería un poco aterrizar cómo afecta esto al final del día a los corporativos, porque los corporativos colombianos obviamente se han visto muy impactados, tanto corporativos como financieros, por esta subida del soberano, que tiene que ver más con el rating final que podría tener Colombia, dependiendo cómo siga desarrollándose el gobierno de Petro. Pero también ha habido otras fuentes de riesgo que han comenzado a preocupar a los inversionistas, que afectan directamente al fundamental propio de las compañías. Obviamente el riesgo regulatorio es el más relevante, pero también con el deterioro que ha tenido el peso colombiano en los últimos meses, los inversionistas han estado empezando a preocuparse qué pasa con potenciales descalces que pudieran tener las compañías, que finalmente afectan los niveles de apalancamiento por esta depreciación fuerte que ha tenido el COP en los últimos meses, pero con mayor importancia en las últimas semanas. Y por último, obviamente, ¿qué pasa con los riesgos de refinanciamiento en un contexto donde las tasas a las que pueden acceder hoy día los corporativos colombianos están en sus niveles históricamente altos, y que obviamente restringen un poco el refinanciamiento de las compañías a tasas atractivas? Es cierto que el tema de la depreciación de monedas locales y mayores tasas de refinanciamiento es un problema que aqueja a los corporativos a nivel mundial y de toda la región. No es solamente un problema de los corporativos colombianos, pero obviamente este deterioro ha sido mayor en el caso de Colombia, y eso genera algo más de preocupación. En el gráfico de arriba a la derecha podemos un poco ver lo que nosotros creemos es el impacto de estos factores y sobre todo de los riesgos regulatorios, cómo han afectado los movimientos de los bonos de algunos sectores que han estado más golpeados por el riesgo político. Vemos claramente el impacto en Ecopetrol, transaba a niveles cercanos a 60 básicos versus el soberano. Hoy día el Ecopetrol 30 está transando a niveles de 160. El mismo caso con EPM, mientras que en EPM, bueno, tiene también sus riesgos
intrínsecos más propios del negocio y el tema de Ituango, pero vemos la diferencia con los bonos bancarios y el bono de algunas y otras utilities, donde la verdad es que la relación versus el soberano se ha movido, o sea, los bonos se han movido más en línea con el soberano, incluso en algunos casos desmarcándose, que muestra un poco que este riesgo regulatorio creciente no ha afectado a todos los corporativos por igual. ¿Cuál es la buena noticia? Por el lado de la deuda, de los mayores costos de financiamiento y de la exposición al dólar, es que en general los corporativos colombianos tienen hedge, ya sea de forma natural o con instrumentos financieros, y la verdad es que no vemos muchos casos donde esta depreciación del COP vaya a afectar de manera muy relevante los niveles de apalancamiento de las compañías. Y por último, los vencimientos de deuda para el próximo año son bastante manejables. En la próxima diapositiva un poco tenemos unos gráficos que lo resumen. Eh, Como vemos los gráficos para los bancos, el gráfico de arriba a la izquierda muestra que en general están bastante calzados los balances de los bancos. Después lo vamos a explicar con algo más de detalle. Pero también vemos cómo los corporativos, en general, los que están con deuda muy dolarizada, en la mayoría de los casos también tienen sus ingresos bastante dolarizados y en ese sentido tienen un hedge natural. Y en el caso de las compañías eh, donde hay mucha deuda en dólar, pero los ingresos son en moneda local, en general estas compañías han tomado las medidas necesarias para tener hedge y se ven bastante protegidas en el fondo de estas volatilidades en el peso colombiano. Por último, por el lado de los vencimientos, acá tenemos los gráficos de abajo, los vencimientos más relevantes de los próximos 3 años en Colombia. Vemos que por el lado del mercado internacional los más relevantes son Ecopetrol, que lo vamos a comentar un poco más en detalle adelante, el bono del 2023 y un bono del Banco de Bogotá el próximo año. Después tenemos un bono de SOMSA en 2024, pero son esas las principales vencimientos. Es cierto que el bono de Ecopetrol es importante, este refinanciamiento y es un riesgo que estamos viendo. Creemos que también es bueno que no haya una canibalización tan grande si tuviéramos en el fondo todos los corporativos colombianos teniendo que salir al mismo tiempo a los mercados internacionales. Si miramos los bonos locales que vencen en los próximos años, esto solamente de las compañías que tienen emisiones en dólares, vemos que también, sobre todo 2022 ya no queda mucho, 2022 son solo 1 billón, repartido bastante entre bancos y corporativos, y ya el 2024 hay algo más de vencimientos, pero dentro de bastante manejable. Ya en ese sentido creemos que independiente de que obviamente los costos de financiamiento para aquellas compañías que tengan que salir van a aumentar, el hecho de que no haya una canibalización tan grande como les decía, podría permitir que estos costos no aumenten de manera tan explosiva. Yendo un poco a los sectores específicos y mirar cómo afectan estos 3 riesgos que mencionaba anteriormente, el riesgo de moneda, el riesgo de refinanciamiento y el riesgo de regulatorio. Quería partir con el sector de oil and gas, que obviamente es el sector que se ha visto más afectado. Bueno, por el lado regulatorio, la incertidumbre se mantiene muy alta respecto a qué va a pasar con los nuevos contratos de exploración. Hemos tenido mensajes, como les decía, contradictorios en el gobierno, el ministro de Hacienda diciendo que esto se va a revisar, que son muy relevantes para el marco fiscal de Colombia y en ese sentido no se ha tomado una decisión aún, pero todavía no hay claridad de qué va a pasar con esto. Eh, por el lado positivo, a pesar de que esta nueva reforma fiscal va a impactar de manera importante al sector, al menos ya tenemos más claridad de cuál va a ser el final impacto. La reforma no está totalmente cerrada, están en proceso de conciliación entre ambas cámaras, pero no esperamos que haya cambios a lo que ya se presentó respecto al sector de oil and gas. ¿Cuál va a ser el principal impacto al final del día? Una sobretasa al impuesto corporativo, que dependiendo de dónde estén los precios del petróleo podría significar un aumento en los impuestos de entre un 5 y un 15%, o sea, no es despreciable, que vamos a ver el impacto el próximo año. Y el otro factor más relevante es la no deductibilidad de las regalías, pero según lo que nos han dicho las mismas compañías, este impacto sería bastante menor, cercano entre un 2 y un 5% sobre la tributación de la industria. O sea,
el mayor impacto viene por esta sobretasa, que obviamente va a afectar los flujos de caja de las compañías hacia adelante, pero la buena noticia es que ya tenemos más claridad y uno ya puede empezar a hacer sus proyecciones en el fondo con algo más de incertidumbre de cómo van a venir los números hacia adelante. Por el lado del riesgo de tipo de cambio, la verdad es que en esta industria es bajísimo, una industria altamente dolarizada e incluso hasta se beneficia porque parte de los costos están en moneda local. Y el riesgo de refinanciamiento, la verdad para la industria en general es muy bajo. Si vemos el gráfico, las compañías de petróleo más pequeñas están con muy buenos niveles de caja. La barrita gris nos muestra los niveles de caja que tienen hoy día estas compañías como porcentaje de la deuda. Y vemos que los vencimientos como porcentajes de la deuda total son bastante manejables, sobre todo considerando los niveles de liquidez. Pero acá la compañía que está con el mayor riesgo de financiamiento es Ecopetrol, tiene 3.5 billones que refinanciar el próximo año, y obviamente eso no va a ser fácil en el contexto de mercado que estamos viviendo. La compañía ya mencionó que dado el contexto actual de mercado van a optar por refinanciamiento bancario. Eso podría ser, obviamente es positivo para los bonos si termina siendo así, porque te genera menor presión sobre la curva, pero de todas maneras igual la compañía está abierta dependiendo cómo siga evolucionando el mercado, si hay una oportunidad, podrían de todas maneras salir a emitir bonos para refinanciar estos vencimientos del próximo año. Un poco para terminar con el sector de oil and gas, la verdad es como vemos, en términos de riesgo cambiario, el financiamiento bajo, excepto Ecopetrol, pero como veíamos en la diapositiva anterior, sí ha sido el sector más impactado, porque el riesgo regulatorio al final del día se ha vuelto lo más relevante y es lo que ha generado más ruido. En el caso de Ecopetrol hay factores adicionales, obviamente su vinculación al soberano también han generado que la volatilidad de la curva sea mucho mayor. Y además hay varios factores que van a continuar siendo fuente de incertidumbre. El tema del fondo de estabilización, a pesar de que el gobierno ya incluyó en su presupuesto para el próximo año el pago de parte de ese fondo, hay que ver cómo sigue creciendo. Todavía no hay una solución en el fondo y a pesar de que han subido los precios locales de las gasolinas, todavía hay un gap importante y yo creo que el mercado va a estar bien atento a qué pasa y cómo va creciendo ese fondo el próximo año. Bueno, el tema de los nuevos contratos, que obviamente es muy relevante y que es un problema para toda la industria. Y el riesgo de mayor intervencionismo por parte del gobierno, yo creo que va a seguir latente en el corto y mediano plazo. Tuvimos ruidos cuando se eligió el nuevo directorio y ese tipo de cosas yo creo que no se pueden descartar que sigan sucediendo hacia adelante. Ahora, las buenas noticias en términos de reducción de la incertidumbre respecto a Ecopetrol es que, como comentaba antes, la reforma tributaria ya está casi cerrada. El nuevo directorio ya lo conocemos y el nuevo directorio dio soporte en el fondo al equipo de management de la compañía, y eso de todas maneras es una muy buena noticia de que el equipo al menos por ahora se mantenga, pero creemos que estos factores de riesgo que mencionaba antes todavía van a seguir generando volatilidad. Los dejo ahora con Sandra, que nos va a contar un poco el impacto de estos riesgos, pero en el sector de utilities. Dale, José. En el sector de utilities estamos viendo, sí, riesgos que son visibles, pero creemos que son acotados. Principalmente es un sector donde hemos estado viendo bastantes cambios, sobre todo desde el frente regulatorio, tanto para el sector eléctrico como en las empresas de transporte de gas. Sin embargo, vemos mucha más estabilidad hacia adelante, mientras que los riesgos de refinanciamiento y cambiarios los vemos coberturados. Quizás ahí yendo un poco más a detalle respecto del riesgo regulatorio, acá como les mencionaba estamos viendo riesgo medio, sí hemos visto cambios importantes en los últimos meses. Por el lado del sector eléctrico, quizás el más relevante para nosotros viene a ser el pacto tarifario. Esta ha sido una iniciativa voluntaria a la que se han adherido algunas empresas del sector, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y también el regulador, la CREC, principalmente para aliviar la carga del incremento tarifario que hemos tenido en Colombia durante el último año. Acá hay que recordar que las tarifas en Colombia están indexadas al componente
del PPI, o UIPP, perdón, precio del productor, que ha tenido, por así decirlo, baja estabilidad durante el último año, o mucha volatilidad, ha reportado incrementos de alrededor de 20%, y eso se ha estado trasladando a las tarifas eléctricas y por consiguiente también a los recibos de los clientes residenciales, impactando tanto a los de altos, medianos como bajos ingresos. Entonces ha sido un tema muy sensible, sobre todo por el impacto que esto tuvo sobre la canasta de consumo de los clientes de bajos ingresos, y es lo que generó o llevó a que estas iniciativas se lleven adelante, ¿no? Que se busque una solución. Finalmente, el pacto tarifario lo que ha hecho es cambiar el indexador de las tarifas eléctricas en Colombia del IPP al máximo entre el IPP y la inflación, lo cual sí debería dar cierto alivio a los clientes regulatorios, perdón, a los clientes residenciales. Y empresas como EPM, que nosotros tenemos bajo cobertura, se han adherido a esta iniciativa. EPM, en este sentido, va a estar otorgando o estar buscando disminuciones tarifarias entre 4 y 8%, dependiendo del tipo de cliente al que están sirviendo, y esto sí va a tener un impacto sobre sus ingresos de alrededor de $71 millones en los próximos 12 meses. Lo cual no es despreciable, pero sí hay que mencionar que da mayor previsibilidad o estabilidad, sostenibilidad a su generación de ingresos, ¿no? Lo cual de otra manera hubiera podido resultar en falta de pago, sobre todo a estos clientes de menores ingresos. Otra compañía que nosotros tenemos bajo cobertura es Termocandelaria. Termocandelaria no se ha adherido a este pacto tarifario, por lo cual no estaríamos viendo impactos por ese lado. Mientras que por el lado de transporte de gas, bueno, nosotros tenemos ahí cobertura con TGI. También han habido cambios regulatorios que impactan el esquema tarifario de las empresas de transporte de gas. En especial se están viendo 3 medidas. Uno es el cambio en el WACC regulatorio, el segundo es el cambio en la vida útil, en los activos con vida útil normativa, y el último, que quizás es el más importante o el que podría tener mayor impacto, es el cambio de moneda funcional. En este sentido, TGI recibe sus ingresos en dólares, pero con este cambio de moneda funcional que aún no se hace efectivo, empezaría a recibir ingresos con una base 100% en pesos colombianos. Esta especificación de sus ingresos de alguna manera lo deja más expuesto a riesgo cambiario, dado que el 100% de su deuda se encuentra en dólares. Con la finalidad de mitigar estos impactos, TGI lo que ha hecho es, ejecutado ya una operación de tender de su deuda para disminuir su posición cambiaria, y adicionalmente ya está evaluando, y está, de hecho, ya llevando a directorio cuánto va a ser el costo de cobertura de su deuda en dólares, y estos costos los ha trasladado a la propuesta que ha presentado a la CREC para que sean incluidos en el nuevo esquema tarifario, ¿no? Que aún no se ha aplicado. Acá, importante mencionar que por el caso de TGI, el nuevo esquema tarifario aún no ha sido aprobado por la CREC, por lo cual permanecen recibiendo sus ingresos en dólares por lo menos hasta, bueno, nosotros prevemos que sea a inicios del próximo año, porque esta medida se está ahora atrasando. Mientras que el tender que ha realizado hace poco le va a dar espacio para que el impacto sea mitigado. Con respecto al el riesgo cambiario, vemos un riesgo medio. Empresas como EPM, que tienen un descalce importante, EPM tiene 80% de sus ingresos en COP, utilizan instrumentos de cobertura, swaps, lo cual reduce el impacto, la exposición a dólares que tienen a nivel de deuda de casi 55% a 20%, lo cual le da mucha mayor estabilidad. Empresas como TGI, como mencioné hace unos momentos, están por tomar instrumentos de cobertura que también mitigan este riesgo, y así también lo hacen empresas como Termocandelaria, ¿no? Entonces, en este caso, si bien la cobertura cambiaria no es total, sí el impacto está bastante mitigado, por lo cual vemos un riesgo medio. Y finalmente, el riesgo de refinanciamiento vemos que es bajo. Las compañías de este sector tienen un esquema de amortizaciones relativamente saludables. Quizás el refinanciamiento más relevante que tienen estas compañías en el corto plazo viene por el lado de TGI. Traxa tiene
que refinanciar un préstamo intercompany de 350 millones hacia finales de este año. Sin embargo, ya la semana pasada la compañía anunció que ha prorrogado el pago de este préstamo por un año, lo cual le va a dar más espacio también para buscar opciones de refinanciamiento y quizás bajo tasas de mercado un poco más normalizadas. Eso por mi lado, y les dejo con Cintia para que les comente la situación en el sector financiero. Perfecto, gracias, Sandra. Bueno, en el sector financiero nosotros estamos, si bien siempre ha sido típicamente un sector bastante defensivo, estamos prefiriendo tener una posición más cauta. En cuanto a la parte regulatoria, si bien también el sector bancario ha estado alejado del foco de las propuestas, de los cambios que sí se han dado en otros sectores, no ha estado exento. De hecho, como ya lo comentó Josefina, en la propuesta de reforma tributaria, que ya está muy cerca de cerrarse, se añadió un impuesto temporal de 5% en el sector, lo que haría que suba a un 40% hasta el 2027. Pero en realidad no estamos viendo en este punto un impacto muy, muy grande, muy significativo. De hecho, ellos ya tenían una sobretasa de 3%, que si bien también se decía temporal, de hecho el mercado ya lo estaba interiorizando como algo más fijo, así que este nuevo cambio adicional no debería ser tan significativo. Hace una semana también salió a comentar la Sobancaria que estaban, digamos, anunciando su voluntad para poder colaborar, digamos, con este déficit fiscal. Así que, digamos, por ambas partes hay cierta colaboración para este punto en particular. Y otro punto relacionado también es que, si bien esto es para las operaciones en Colombia, hay que recordar que muchos de los bancos que justamente tienen deuda en el mercado internacional tienen operaciones en Centroamérica, por lo cual en realidad no es un 100% de afectación al consolidado, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, igual también estamos siendo cautos porque vemos un outlook retador para el siguiente año. Toda la suma de una desaceleración en las carteras, incertidumbre política que igual no termina o siempre va a afectar a todos los sectores, y presiones inflacionarias, deberíamos empezar a ver indicadores de cartera creciendo con menores niveles, NPL empezando a sentir algo de deterioro en general de la economía, y por ello estamos tratando igual de ser mucho más cautos en general en nuestra estrategia. En cuanto al riesgo de tipo de cambio, consideramos que es bajo, porque como repito, tienen operaciones, muchos de los bancos tienen operaciones entre 30 y 40% que se aporta en dólares por operaciones en Centroamérica, y aquellas instituciones financieras que no tienen, digamos, ese hedge natural, están coberturados con swaps tanto al pago de los cupones como al pago de las amortizaciones. Este es el caso, por ejemplo, del grupo Sura o Sura Asset Management, que prácticamente generan en monedas locales, pero que tienen la deuda en los mercados internacionales, que siempre han venido teniendo esta política conservadora financiera de coberturarse para todos estos flujos que va a tener que hacer. Luego, pasando al riesgo de refinanciamiento, consideramos que ahí es medio. Por un lado, todos los emisores tuvieron, digamos, dado el buen performance que han tenido a nivel de métricas crediticias, salieron hace unos años, ¿no? Digamos, en toda esta ventana incluso de la pandemia, a salir a refinanciarse, y extendieron de manera significativa sus vencimientos. Digamos que hoy en día el único vencimiento más relevante que vemos para el siguiente año es el de Banco de Bogotá, el 23 con 500 millones de dólares. En su último call, en el del 2Q de este año, anunciaron que ya habían iniciado arreglos para poder refinanciarlo a través de un instrumento. No detallaron si específicamente iba a ser un bono, también podría ser algún indicado, pero que tenga componentes de capital nivel 2. ¿No? Básicamente ellos sí están teniendo muy en consideración que gran parte de los vencimientos de deuda subordinada aportaba al anterior esquema de Basilea II, pero hoy en día Basilea III
ya los obliga a incorporar algunas características que definitivamente para el lado de la renta fija carga con un poco más de riesgo al bonista. Entonces, por ahí todavía vamos a ver qué es lo que se está anunciando para el siguiente call. Deberíamos estar teniendo un poquito más de luces. Y un poquito en línea a todos estos riesgos que estamos viendo para Colombia, quería mencionar que nosotros estamos, por ejemplo, recomendando opciones como un Bancolombia. Bueno, antes de esto, primero, como repito, estamos tratando de tener mucha selección. En primer lugar, grupos grandes, grupos fuertes con riesgo sistémico relevante. En segundo lugar, que hayan tenido buenos desempeños en todas las métricas crediticias, en crecimiento, en NPLs, en capital. Y número tres, con estructuras que son más plain vanilla, ¿no? Es decir, fuera de los senior unsecured, en los subordinados estamos tratando de tener estas estructuras que no tienen todavía incorporados estos, por ejemplo, obsesión de pérdidas o diferimiento de cupones. Entonces, en esta línea, nuestras recomendaciones en la cartera están, por ejemplo, en un Bancolombia 25, que dentro de los bancos colombianos igual termina siendo muy afectado, aún todavía tiene espacio, está incluso pagando en un ratio de Z-spread sobre duración por encima de bonos W menos que brasileros, es decir, está bastante atractivo aún. Y tiene, bueno, una estructura bastante plain vanilla, ¿no? Que igual protege al bonista si quiere tener una posición un poco más conservadora. En subordinados estamos, por ejemplo, en un Bangkok 26, que también es de las estructuras antiguas, entonces ahí también tenemos algo más de estabilidad. O un Swamsa, que lo que nos gusta es que igual está bastante diversificado en toda la región, no solo tiene componente Colombia, de hecho sus principales aportantes como flujos de la administración de fondos de pensiones vienen de México y Chile, y además también tenemos ahí a Perú, entonces nos aporta esa diversificación en las carteras, además de ser uno de los buenos también con mayor defensibilidad en cuanto a volatilidad de precios, ¿no? Ahí estamos overweight en un 25 y un 27, y cerraría con que en realidad estos son los tres, digamos, buenos en el momento que están guardando esas tres características que menciono para poder tener una estrategia que se aproveche de estos spreads este spread adicionales que se está dando en el mercado colombiano, pero que guarda todavía esta cautela a nivel de estructuras y de performance, ¿no? Los dejo con las otras recomendaciones en otros sectores para que puedan completar. Si quieres, dale, Sandra, para ahí. Ya, sí, dale. Por el sector de utilities, nosotros estamos buscando estas características, principalmente que sean compañías defensivas, que operen con flujos predecibles, que tengan estabilidad regulatoria y sobre todo que el manejo, tanto a nivel de management como financiero, sea estable. En este sentido, nosotros tenemos una recomendación de overweight en TGI. Nosotros vemos que TGI es una compañía altamente defensiva, se beneficia de ingresos que son 70% cargos fijos, y sobre todo también de una amplia base de clientes residenciales que tienen estabilidad en sus niveles de consumo. Si bien, como mencioné, esta compañía va a pasar por algunos cambios regulatorios y en especial el cambio de moneda funcional, vemos que la compañía ya tiene una estrategia in place para enfrentar el impacto que podría tener cambiario a nivel de deuda y a nivel operativo, en lo cual vemos con buenos ojos. Y además, aparte de eso, las conversaciones que han tenido con el regulador han sido constantes en los últimos meses, y no descartamos que parte de los costos de hedge, que podrían llegar hasta 50 millones anuales, puedan ser incluidos dentro del nuevo pliego tarifario, lo cual le podría dar cierto alivio a nivel de flujos. Esta compañía adicionalmente a nivel de apalancamiento ha llegado a niveles de 3, de hecho las clasificadoras les dan un threshold de 4, lo cual quiere decir que tiene bastante espacio, e incluso con los costos de cobertura cambiaria que probablemente tenga que asumir a partir del próximo año, esto no debería apretar o ponerlos apretar sus flujos a nivel de apalancamiento, y de hecho esto también ha sido ratificado por las clasificadoras. Si bien pueda tener cierto impacto a nivel de flujos, esto no cambia o impacta el perfil de crédito del emisor. Y finalmente, bueno, TGI también viene ya con
carry bastante atractivo a nivel de yield, considerando que es un investment grade. Esa es nuestra recomendación por el lado de utilities. José, te dejo para que comentes en el Sí. No, y para terminar con las recomendaciones, bueno, en el caso de Ecopetrol, la verdad es que nosotros nos mantenemos neutrales. En general, creemos que hay hartos riesgos que se han disipado, como les comentaba anteriormente, pero hay muchos que todavía existen, sobre todo el tema del fondo de estabilización y el tema de los nuevos contratos. Pero si alguien quisiera tomar un poco, o sea, tomar posiciones en Ecopetrol, creemos que el bono que se ve más atractivo hoy día es el Ecopetrol 30. Está transando la verdad es que toda la curva de Ecopetrol se amplió bastante versus el soberano y hemos visto que en algunas otras partes de la curva esa ampliación versus soberano se ha comprimido y el bono del 2030 ha quedado un poco lagueado. Yo creo que se justifica que Ecopetrol trance a niveles más amplios versus el soberano de lo que transaba a principios de este año, por todos estos riesgos que se mencionan, sobre todo por el riesgo de mayor intervención. Pero el Ecopetrol 30 pareciera estar demasiado amplio hoy día y ahí podría haber espacio. Pero una recomendación más táctica, como les digo, más de trading, en términos de fundamental, la verdad es que estamos un poco más cautos y esperando a tener más claridad con todos estos puntos que mencionábamos anteriormente. Bueno, y un poco para cerrar el tema de Colombia, ¿qué cosas creemos que hay que seguir de cerca hacia adelante? La verdad es que un poco lo que tratamos de mostrarles en las diapositivas anteriores eran el impacto de estos tres riesgos tienen específicamente los corporativos. El riesgo regulatorio claramente ha impactado más al sector de oil and gas y probablemente sigue siendo un factor de riesgo para el sector. Mientras que los riesgos del dólar y de refinanciamiento, como vimos, en general están bastante más acotados para estos tres sectores. Pero hay un riesgo que sigue latente y es obviamente el riesgo al final del día de potenciales downgrades al soberano que terminan impactando a Colombia en su totalidad. Entonces, para que hay que seguir de cerca hacia adelante para tener claro qué puede pasar con eso. Bueno, en primer lugar, el crecimiento. La verdad es que Colombia ha estado creciendo muy fuerte este año, con uno de los mayores crecimientos a nivel global, pero para el próximo año los riesgos son a la baja, sobre todo por desafíos externos, por bases de comparación que son difíciles y por las caídas que hemos visto en la confianza de consumidor y empresarial localmente. Hay que seguir de cerca cómo se sigue en el fondo afectando el crecimiento del próximo año. Todavía nosotros estamos con expectativas de crecimiento que son buenas, considerando la base de comparación de sobre el 1%, pero hay que tener ojos si eso llegara a deteriorarse dependiendo del contexto político. Algo que es muy clave son las próximas reformas del gobierno. Como ya les comentaba, el gobierno ha demostrado capacidad de gestión y capital político, y la verdad la reforma de pensiones por sobre todo podría ser muy relevante para la trayectoria fiscal, según cómo se presentó en el plan de gobierno, y eso es algo que los clasificadores de riesgo van a estar mirando bien de cerca para tomar una decisión. La transición energética, de todas maneras, muy importante, muy relevante obviamente para Ecopetrol y el sector de oil and gas, pero también para el marco fiscal, considerando que la relevancia que tiene el sector petróleo para los ingresos del gobierno de Colombia. Por último, bueno, también en línea con el tema fiscal, qué va a pasar con el fondo de estabilización que mencionábamos antes, que está generando ahí un hoyo importante en las cuentas fiscales. Y bueno, la relación entre gobierno y Congreso va a ser definitivamente algo para mirar bien de cerca, porque va a tener mucha importancia en cómo puede seguir avanzando el gobierno con todas las reformas y esta transición energética que tanto se habló durante la campaña. De todas maneras, como les decía, creemos que hay factores de riesgo que todavía están bien latentes, a pesar después del rally que hemos visto en Colombia y que puede seguir quizás en el corto plazo dado el momentum que vemos afuera. Creemos que ver a Colombia transando a niveles por debajo de Brasil, más acorde quizás con la clasificación de riesgo actual, todavía pueden tomar bastante tiempo y va a depender mucho de cómo vaya dándose el contexto político y el marco fiscal, cómo se va afectando según
las decisiones que vaya tomando el gobierno hacia adelante. La reforma tributaria obviamente ayuda, es una reforma bien agresiva, además de 1.5%, de 1.7% del PIB, es de las reformas más ambiciosas que ha tenido Colombia en el último tiempo, pero la gran pregunta es si va a ser suficiente considerando un gobierno con mucho foco en el gasto social, y también considerando algo bien relevante, que es que esta depreciación del COP ha tenido un impacto importante en el endeudamiento de Colombia en dólares, que también va a terminar afectando las cuentas fiscales. Para terminar un poco el webinar de hoy, lo voy a pasar rápido, que nos pasamos un poco de la hora. Comentarles cómo ha estado el desempeño de nuestra cartera durante el año. La verdad es que la cartera ha tenido un bastante buen desempeño. Estamos con rendimientos negativos de zona y se ha salvado este año, pero bastante por debajo de lo que hemos visto en el CENBI, y creemos que ha sido en parte por la selectividad, por una estrategia de mantener duraciones más cortas y también de acotar los riesgos de crédito, sobre todo en la segunda parte, en lo que ha sido la segunda parte del año. La cartera para noviembre, si podemos mostrar la tablita, como les decía anteriormente, la verdad buscando, en la siguiente diapositiva, buscando ser bastante defensivos en los bonos que estamos considerando. Sí, si podemos adelantar una más, por favor, para mostrar las recomendaciones. Por el lado de grado de inversión, ya comentamos Bancolombia, sectores de utilities de Calpa que nos parecen defensivos. Celulosa Arauco, a pesar de ser un negocio más volátil, es una compañía que está con un muy buen balance, que está a puertas de que se inicie MAPA. En teoría se ha atrasado bastante, pero que eso también va a ayudar bastante a las métricas crediticias. Así que buscando sectores más defensivos, en Brasil JBS, una compañía de tamaño global, que la verdad por su diversificación geográfica y de productos es bastante resiliente. Y por el lado de High Yield, estamos incorporando algunas compañías con algo más de riesgo, como Jantoy o Minsur, pero como ya les decía, son compañías que vemos con balances muy fuertes y que, a pesar de que los resultados podrían deteriorarse el próximo año por los precios de commodity, deberían poder manejar bastante bien esas caídas. Bancos importantes también, mantenemos posiciones en el BOE de México y el Banco Internacional de Perú, bancos que creemos que son de relevancia sistémica. Y por último, en retail shopping malls, la verdad es que en general, en retail, tanto en retail shopping malls como en retail consumer, son compañías que nos parecen una opción bastante defensiva. La compañía acaba de reportar ayer muy buenos resultados que muestran un poco su resiliencia, y también creemos que son una opción defensiva bajo este contexto. Con eso, bueno, damos por terminado el webinar. No sé, creo que no veo ninguna pregunta. Si no hay más preguntas, creo que eso es todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y cualquier duda, de todas maneras, estamos Sandra, Cintia, Ángela y yo siempre dispuestas a ayudarlos en lo que sea. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos.